que están siendo. Le voy a pedir, por favor, al equipo que nos grabe. Querida Laura, mira, te quiero comentar que efectivamente hoy en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador hizo un llamado a acabar con este tipo de linchamientos mediáticos. Dijo que él fue víctima, bueno, no dijo víctima, pero que fue objeto, los tuvo que padecer estos linchamientos mediáticos durante mucho tiempo, ¿no? Habló de cómo es que incluso en Televisa y en TV Azteca llegaron a compararlo con Hitler, ¿no? Imagínate tú, y con Stalin, con estos dos personajes infames de la historia del mundo, esto en referencia al hecho de que supuestamente estaban solicitando que se demuela la construcción esta que supuestamente pues detenta Xóchitl Gálvez, una construcción de más de 75 millones de pesos que habría sido establecida en medio de la irregularidad, sin permisos, etcétera. Se lo está poniendo don David al público consentidor. La llamada Casa Roja que exhibe el exdelegado de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, en este nuevo escándalo de Xóchitl Gálvez y de sus propiedades, de sus conflictos de intereses como funcionaria, no es el primero, ¿no? El presidente dice que pues tampoco, ¿no? No es necesario que le demuelan la casa, que eso ni al caso. Y yo creo que no recuerdo yo en qué momento se ha solicitado eso de la demolición de la casa. A lo mejor ha sido en redes sociales, pero ayer no lo mencionaba el doctor Eduardo Sabugal. Me parece que en el boletín que lanza Morena Ciudad de México ni siquiera está eso de que le demuelan la casa, sino que se le incaute, que enfrente las consecuencias, vamos, ¿no? Pero demoler, no lo había escuchado hasta el momento. Bueno, tan pronto el presidente López Obrador hace estas declaraciones en la conferencia de prensa mañanera, me llegó este Punch News a mi celular, y lo voy a poner a don David en pantalla, al mismo tiempo que CNN mandaba otro Punch News de un verdadero breaking news, ¿no? Me llegó esto, ¿no? Bueno, 6 minutos, con 6 minutos y 1 minuto de diferencia, hice la captura de pantalla, dice Nación. Luego de que Morena Ciudad de México pidiera demoler la casa de Xóchitl Gálvez en la alcaldía Miguel Hidalgo, AMLO expresa su descontento. No, no y no. ¿No? O sea, imagínate, esto viene a colación de la nota infame que sacaron ayer en el Universal, en la que, además de todo, engalanan con una foto en la que, híjole, es que esto está, pero mira, indignante. Tenemos a los principales columnistas del Universal, nada más les falta Loretito, pero los principales columnistas del Universal arropando a Xóchitl Gálvez junto con su director de noticias, que es el junior de Juan Francisco Ili Ortiz, ¿no? Y con una nota bien indignante, ¿no? AMLO prepara discurso del fraude ante la derrota en 2024. ¿Cuál derrota, Xóchitl, no? Si estás 30 puntos abajo en las encuestas. Pero bueno, ahí en la foto, descaradamente, ese mismo Universal nos muestra a Salvador García Soto, a Valeria Moy, a Héctor de Mauleón, a Ana Paula Ordorica, arropando a Xóchitl Gálvez y diciéndonos a los mexicanos y mexicanas, nosotros en nuestras columnas vamos a hablar bien de Xóchitl Gálvez, la vamos a defender hasta el cansancio. Te digo, esto viene aunado a cómo es que hoy, que verdaderamente se le salió de control y está todo lo que da este escándalo de la Casa Roja, no dicen nada en los medios de comunicación sobre Xóchitl, la traen en cosas muy, muy pequeñas. Déjame te muestro a ti y al público consentidor cómo están las primeras planas de México en estos momentos. Fíjate, el Universal no trae nada de Xóchitl hoy. Cuando todos los días hablan de Xóchitl y nos ponen Xóchitl hasta en la sopa, hoy nada de Xóchitl. Tampoco Excelsior, tampoco Milenio. Milenio trae muy poquitito, trae hasta a Kim Jong-un y a Vladimir Putin. Y a Xóchitl la ponen pequeñita en la esquina inferior derecha, ¿no? ¿Cuál es el siguiente, David? Bueno, la jornada pues tenía que llevarlo porque pues es periódico de izquierda. Crónica no lo lleva. Siguiente, el Financiero, que siempre está sacando sus encuestas de Xóchitl, no lo lleva, y etcétera, etcétera. Así andan. Estos están al mismo nivel de los infames estos que la defienden con uñas y dientes en Televisa ante el planteamiento de que pues hay pruebas sobre lo de la Casa Roja que les hace Genaro Lozano, ¿no? O sea, se le van encima a Genaro Lozano por exhibirlos en televisión nacional.
Y no sé si tenga esto, don David, lo mencionaba hace un ratitito Candelaria, nuestra compañera en la redacción, Candelaria López, pero hay un video de Pepe Cárdenas en el que cuestiona durísimo a Víctor Hugo Romo y le gritonea que si tiene consigna y no sé qué, tú tienes consigna, pero ahí yo si yo fuera Romo, sí lo tiene David, a ver, póngalo, David, es que demos contexto. ¿Me dejas interrumpirte, por favor? Con gusto. La pregunta, Víctor, tú y yo nos conocemos. La pregunta desde hace mucho tiempo. ¿Por qué diablos en este momento atacas a Xóchitl Gálvez una vez que ha manifestado su intención de convertirse en candidata de oposición a la presidencia y que tantos dolores de cabeza le está dando al presidente de la República? ¿Estás actuando por consigna? ¿Qué dolores de cabeza le va a estar dando? Hasta la tuvo que defender el pobre presidente, a la pobre Xochitl, el presidente, ¿no? ¿Qué dolores de cabeza les puede dar? Yo si fuera Romo, Laura, querido público consentidor, le diría al tipejo ese que de periodista no tiene nada, que desafortunadamente es uno de estos que nos hemos tenido que enjaretar desde tiempos memoriales porque ahí lo impusieron en las élites, ¿no? Le diría, ¿consigna yo, Cárdenas? ¿Consigna yo, hijo de tu mal dormir? Consigna la de ustedes, pero más que clara y evidente. ¿Qué nos creen, estúpidos? Bueno, te escuchamos, Laura. Perdón que ya me aventé ahí un soliloquio. No, pero es que de verdad, Toño, mira, es increíble cómo han estado trabajando en esta palabrita, no es que sea la favorita, pero narrativas, es la construcción de una cadena de pensamientos para que desemboquen en el que veamos a Xóchitl en la redacción del Universal, pues no nada más es sintomático, la vimos también, supimos que se reunió con gente de Televisa. ¿Qué te está diciendo? Quieren tener a los medios tradicionales de su lado para que pues hablen de su proyecto y de estas mentiras con las que quieren llegarle a la gente. Vimos, le acabo de pasar a Ceci un tuit que le escribí ayer o antier, porque López Dóriga dice que todo esto es porque la Morena, la 4T, el presidente, le tenemos pavor. Así lo pone, sí, pavor, ya sabes cómo habla, ¿no? Le tienen pavor, sí, pavor. No, no le tenemos pavor. Vamos a establecer lo siguiente, que Pepe Cárdenas ataque a Romo, que López Dóriga nos ataque a todos los que pensamos que una persona que no tiene una trayectoria transparente, que pueda decir que sus asuntos personales, los de sus dineros como funcionaria pública, son privados, pero sí exponga, por ejemplo, que haya ido a perseguir a José Ramón y que haya ido a exhibir en dónde vivía con sus hijitos, poniendo en peligro la integridad de su familia, exigiendo además, por ejemplo, a su esposa Carol, que exhiba, que presente de dónde viene su dinero, pero que no permita que se le inquiera de la misma manera cuando ella es servidora pública. Yo nada más quiero preguntar si alguien imagina para qué sirven las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, porque tiene que empatar lo que ganas como servidor con lo que gastas. Yo no puedo ganar como el presidente municipal pasado de aquí de Cuernavaca, que ganaba 79,000 pesos mensuales, pero que en 15 meses se había comprado un departamento en Punta Diamante, 2 departamentos aquí en la zona de Averanda, tenía una Harley Davidson. O sea, dices, güey, con 79,000 pesos, dime cómo le haces para prosperar de esta manera. Las declaraciones patrimoniales para eso sirven, Toño, y son públicas y tienen que ser exhibidas ante la Secretaría de la Función Pública, no sé, ante la instancia que necesite comprobar que tu casa de 79 millones empata con tu sueldo de, no sé, 100,000 pesos de senadora, y que además tus industrias, empresas, cosas particulares no hayan prosperado económicamente por tener vínculos corruptos con empresarios que reciban pues indultos y prebendas porque tú eres funcionario público. Es decir, si Xóchitl Gálvez desde
que, no sé, empezó en el gobierno, hizo esta empresa de mantenimiento inteligente de casas, etcétera, no hubiera tenido absolutamente ninguna ayudita de los personajes que pudieron dársela cuando ella era trabajadora del sexenio de Fox, o cuando ella fue delegada en Miguel Hidalgo, y hubiera ganado esos 1,400 millones de pesos, dices, que nos pase la receta. ¿Por qué? Porque una persona que se encarga de dar servicio de mantenimiento, que tiene que pagar, no sé, seguridad social y uniformes y adiestramiento y etcétera, pues dudo mucho que pueda hacer 1,400 millones de pesos si no tiene estas agarraderas con el poder. Entonces, es muy evidente que lo que hacen López Dóriga, Pepe Cárdenas, la gente del Universal, la gente de Televisa, me imagino que dentro de poco vemos a las personas de Milenio y de todos los demás medios establecidos de hace mucho tiempo, haciéndole la campaña de que el presidente la persigue, de que el presidente, esto me encantó, está preparando su discurso ante el fraude. Bueno, en primer lugar, creo que el presidente tiene una capacidad de escribir discursos maravillosa, de improvisar discursos de manera magistral y no necesitaría escribir algo con un año de anticipación. Pero además, pues queda muy ridículo que desde el mes de septiembre se esté anticipando a lo que va a ocurrir en junio del siguiente año. Entonces, están tejiendo todas estos supuestos contextos para poder después salir y decir, ya ven, se los dije. Yo lo único que quiero, Toño, en este asunto es necesario que todas las personas, a partir de ya, que piensen en llegar a la política, se dejen de imaginar millonarios en 3 años. Yo conocí gente que decía, pues total, entro a la política 3 años, pues lo que me robe. Ya si de pronto tengo suerte y me vuelven a elegir en otro cargo de elección popular otros 3 años, pues ya chingué. Estas ideas rancias del PRI y del PAN todavía pegan en políticos que siguen perteneciendo a esas filas, pero nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que esa gente no llegue a estar en puestos políticos y tenemos que exigir que las personas que lleguen a los puestos públicos tengan este compromiso con la gente de transparentar cada centavo que tienen, porque si yo, por ejemplo, tuviera una papelería y de repente entro a trabajar al Congreso, qué casual que mi papelería dote de artículos de consumo al Congreso, qué casual, ¿no? Es decir, hay que entender que si yo tengo una paletería no sé, de helados y paletas de hielo, pues va a seguir prosperando y va a seguir haciendo, aunque yo trabaje, no sé, en el gobierno del estado de Jalisco. Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero qué casual que mi negocio prospere una vez que yo he sido delegada o funcionaria de algún partido político en algún gobierno, y eso es lo que nosotros tenemos que exigir que no ocurra. No, yo no le tengo, como dice el señor López Dóriga, no le tengo pavor a Xóchitl, más bien le tengo asco a las personas que llegan a enriquecerse y que suponen como Xóchitl, además, por ejemplo, que nos va a quitar de nuevo Los Pinos. Ya dijo que ella va a regresar a vivir a Los Pinos, que ella no va a hacer las mañaneras porque se va a poner a trabajar, que ella, pues, obviamente me imagino que estará utilizando y comprando flotas de aviones, helicópteros, vehículos blindados. Ella está a favor, por ejemplo, de esta forma corrupta en que se conducen institutos como, por ejemplo, el INE, el INAI. Obviamente aplaude la Corte y sus miles de millones de pesos que suponen que van a obtener y está protegiendo con la Corte. No se metan con el dinero de la Corte, porque si no, no tenemos garantía de legalidad. Entonces, yo creo que basta de esta clase de personas, Toño, amigos, que no aportan, que no ven que llegar al poder político público es un compromiso que no nada más te ocupa tus 8 horas reglamentarias que llegas a una oficina y trabajas, sino que te expone
precisamente a ser transparente, a abrir todos los aspectos que tengan que ver con tus finanzas, que tú no puedes decir, esto es público, pero esto no es público. Y, por ejemplo, nada más en una comparación muy sencilla, Claudia Sheinbaum sigue viviendo en su departamentito que compró, pues, con su sueldo de científica. No hay punto de comparación. Y nada más creo que con eso podríamos darnos cuenta que decía mi abuelita que el que no tiene y llega a tener loco se quiere volver. Lo mismo te da vivir en una casa de 80 metros cuadrados, o sea, ocupas el mismo espacio físico, es como los números absolutos y los números relativos. Tú ocupas el mismo espacio físico dentro de una casa de 80 metros que una de 500 metros, que un departamento que te cuesta 500,000 pesos, 600,000 pesos, a una casa que te cuesta 79 millones. Pero bueno, alguien que está pensando que los trabajadores que ganan un salario mínimo tienen la holgura de pagar un seguro de gastos médicos de 70,000 pesos mensuales, pues ya nos podemos imaginar qué clase de volutas de pensamiento tiene como para verse a sí misma como la nueva presidenta de una república que ha elegido, por sobre todas las cosas, un gobierno austero, un gobierno con una capacidad de inventar nuevas formas para no gastar dinero, es decir, que se ha dedicado a la austeridad republicana y ha hecho un buen trabajo de comunicación y de integración de en todos los rincones del país. A la gente cada vez le gusta menos un político que llega en un camionetón y que se ostenta de tener esta clase de poder para hacer negocios. Entonces, Toño, yo creo que pues el trabajo de estos medios será protegerla en todo lo que puedan, porque saben que no pueden contra la realidad. Y la realidad, pues ahí está. Entonces, me parece que el presidente le da chance de que se ponga mano, pero hay que entender que la gente sí tiene un límite y cada vez estarán pues cobijando menos a personajes que se burlan de la pobreza de la gente de esta manera. Permíteme hacer una pausa en todo